La llamaron estéril, la humillaron en público y la rechazó hasta su propia familia. Pero cuando un guerrero apache llegó herido a su pueblo, nadie imaginó que él despertaría la vida que todos creían muerta en su vientre. En el polvoriento pueblo de San Miguel del Valle, enclavado entre las montañas de Sonora en el año 1878, vivía una mujer cuyo nombre había sido pronunciado con lástima durante los últimos 3 años. Paloma Herrera caminaba por las calles empedradas con la cabeza en alto, pero cada paso que daba resonaba como un recordatorio doloroso de su fracaso más grande. No había podido darle un hijo a su esposo durante 5 largos años de matrimonio. A los 28 años, Paloma había visto cómo todas sus amigas de la infancia se convertían en madres orgullosas, mientras ella permanecía con el vientre vacío y el corazón cada día más pesado. Su rostro ovalado, enmarcado por cabello castaño, que insistía en mantener recogido en un moño perfecto, había perdido la luminosidad que una vez la caracterizó. Sus ojos verdes, que antes brillaban con sueños de maternal felicidad, ahora reflejaban una resignación que dolía ver. Don Fernando Castillo, su esposo, era un comerciante próspero de 42 años que había visto en Paloma la esposa perfecta para continuar su linaje. Alto, de bigote meticulosamente cuidado y manos que siempre olían a tabaco caro, Fernando había sido paciente los primeros años. Pero cuando las temporadas pasaron sin novedad alguna en el vientre de su esposa, su paciencia se transformó en frustración, después en resentimiento, y finalmente en desprecio abierto. «Una mujer que no puede dar hijos no es mujer», había murmurado Fernando esa mañana durante el desayuno, sin siquiera levantar la vista de su periódico. Las palabras cayeron sobre la mesa como gotas de veneno, manchando para siempre lo que quedaba de su matrimonio. Paloma continuó sirviendo el café con manos temblorosas, fingiendo que no había escuchado lo que su alma ya sabía desde hacía meses. Su matrimonio había terminado mucho antes de que él pronunciara esas palabras crueles. El pueblo entero parecía estar al tanto de su condición. Las mujeres en el mercado bajaban la voz cuando ella pasaba, susurrando comentarios que llegaban a sus oídos como dagas. «Pobrecita, 5 años y nada. Seguro es castigo divino por algo que hizo. Don Fernando debería buscar una mujer de verdad». Cada palabra era una herida que se abría en su corazón, pero Paloma había aprendido a caminar con dignidad, incluso cuando el mundo entero parecía estar en su contra. La visita al doctor Ramírez en la capital había sido la confirmación final de lo que todos ya susurraban. El médico, un hombre mayor con lentes que se resbalaban por su nariz mientras examinaba los resultados, había pronunciado las palabras que sellarían su destino. «Señora Castillo, lamento informarle que su condición es irreversible. Su matriz está, digamos, dormida para siempre. No concebir un hijo jamás». Paloma había salido del consultorio sintiendo como si hubiera muerto por dentro. Las calles de la capital le parecían ajenas, los rostros de las personas borrosos a través de las lágrimas que no se permitía derramar en público. Cuando regresó a San Miguel del Valle con la noticia, Fernando no mostró sorpresa, solo alivio de tener una confirmación oficial que justificara lo que ya había decidido hacer. El divorcio se tramitó con una rapidez que sorprendió incluso a los chismosos del pueblo. Fernando había encontrado rápidamente argumentos legales, respaldado por médicos que certificaron la incapacidad natural de Paloma para cumplir con sus deberes matrimoniales. En menos de 2 meses, ella se encontró firmando papeles que la despojaban no solo de su apellido de casada, sino de su lugar en la sociedad respetable del pueblo. Su propia familia, encabezada por su padre, don Esteban Herrera, un hombre rígido que consideraba que el honor familiar dependía de la reputación de sus hijos, la recibió con frialdad glacial. «Has traído vergüenza a nuestro apellido», le había dicho sin mirarla a los ojos. «Una mujer que no puede dar nietos no tiene lugar en esta casa». Su madre, doña Carmen, había llorado en silencio, pero no se atrevió a contradecir a su esposo. Con una pequeña herencia que su abuela le había dejado años atrás, Paloma logró rentar una casita modesta en las afueras del pueblo. La ironía del destino quiso que encontrara trabajo como partera, ayudando a traer al mundo a los hijos que ella jamás podría tener. Las mujeres del pueblo la buscaban porque tenía manos suaves y conocimientos que había adquirido leyendo todos los libros de medicina que podía conseguir.
pero siempre la trataban con esa mezcla de agradecimiento y lástima que la hacía sentir como un fantasma entre los vivos. Durante las noches silenciosas en su pequeña casa, Paloma se preguntaba si Dios la había puesto en este mundo solo para recordarle a otras mujeres cuán afortunadas eran. Cada bebé que ayudaba a nacer era una bendición que contemplaba con amor genuino, pero también un recordatorio doloroso de lo que nunca tendría. Sus manos, expertas en recibir nueva vida, regresaban cada noche a una casa vacía, donde solo el eco de sus pasos le hacía compañía. Los meses pasaron convirtiendo su rutina en una danza melancólica entre partos ajenos y soledad propia. Paloma había aprendido a encontrar propósito en servir a otras madres, pero por las noches, cuando el pueblo dormía y ella se quedaba sola con sus pensamientos, el vacío en su corazón parecía expandirse hasta llenar toda la habitación. Se había resignado a una vida de servicio sin amor, de dar vida sin crear vida, de ser útil sin ser feliz. Fue en una de esas mañanas de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire traía promesas de cambio, que los soldados llegaron al pueblo con noticias que cambiarían para siempre el destino de Paloma. El capitán Moreno, un hombre curtido por años de batallas en la frontera, había traído consigo a un prisionero que tenía a todo el regimiento nervioso, un guerrero apache capturado después de una batalla feroz que había durado 3 días en las montañas. «Es un salvaje peligroso», explicaba el capitán al alcalde mientras medio pueblo se reunía en la plaza para escuchar las noticias. Pero las órdenes superiores son claras. Nada de ejecuciones. El gobierno quiere intentar domesticar a estos indios, convertirlos en ciudadanos útiles. La palabra domesticar salió de su boca como si estuviera hablando de amansar a un caballo salvaje. El alcalde, don Ignacio Vega, un hombre pequeño con tendencia a sudar cuando estaba nervioso, se secó la frente con un pañuelo mientras consideraba las implicaciones. ¿Y qué se supone que hagamos con él? Nuestro pueblo no tiene facilidades para mantener prisioneros peligrosos. No será exactamente un prisionero, explicó el capitán con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Será más bien un proyecto de civilización. Necesitamos a alguien que se haga cargo de él. Alguien que le enseñe nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestras maneras. Alguien que pueda transformar a un salvaje en un hombre civilizado. Fue entonces cuando todas las miradas se volvieron hacia Paloma, quien había estado escuchando desde el borde de la multitud. Una mujer sin marido, sin hijos, sin familia que la protegiera, con tiempo libre entre un parto y otro. En los cálculos fríos de los hombres del pueblo, ella era la candidata perfecta para un trabajo que nadie más querría. Paloma Herrera podría hacerlo, sugirió don Fernando con una sonrisa cruel que ella reconoció inmediatamente. Después de todo, ya no tiene otras responsabilidades que la mantengan ocupada. Las risitas ahogadas de algunas mujeres fueron como bofetadas invisibles que la golpearon una tras otra. El alcalde asintió como si acabara de resolver un problema complejo. Es una excelente idea. Paloma es una mujer educada, conoce de medicina y tiene tiempo disponible. Además, si algo sale mal, no estaremos poniendo en riesgo a ninguna familia importante del pueblo. Paloma sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Una vez más, estaba siendo utilizada para resolver los problemas de otros, asignada a una tarea que nadie más quería porque su vida era considerada menos valiosa que la de cualquier mujer casada con hijos. Pero cuando vio las sonrisas satisfechas de Fernando y de los otros hombres del pueblo, algo se encendió en su interior. Una chispa de rebelión que llevaba años dormida. «Acepto», declaró con voz clara que sorprendió a todos los presentes, incluyéndose a ella misma. «Me haré cargo del prisionero apache». No sabía que con esas palabras acababa de sellar un destino que la llevaría hacia la felicidad más inesperada de su vida. Esa noche, mientras preparaba su pequeña casa para recibir a un huésped que nadie había visto pero que todos temían, Paloma no podía imaginar que estaba a punto de conocer al hombre que no solo cambiaría su vida, sino que despertaría en su cuerpo la capacidad de crear vida que todos habían dado por perdida para siempre. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo que parecía presagiar tormenta, pero nada había preparado a Paloma para la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse en su vida. Los soldados llegaron temprano,
antes de que el pueblo despertara completamente, arrastrando cadenas que resonaban contra las piedras como lamentos metálicos. El prisionero apache caminaba entre ellos con una dignidad que contrastaba brutalmente con su condición de cautivo. Cuando Paloma lo vio por primera vez, sintió como si el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. Aiyana era un hombre de 32 años, alto y de complexión atlética, que hablaba de años corriendo libre por las montañas. Su piel bronceada por el sol del desierto tenía cicatrices que contaban historias de batallas y supervivencia, pero era su rostro lo que la dejó sin palabras. Facciones nobles enmarcadas por cabello negro que le llegaba hasta los hombros, y unos ojos oscuros que parecían ver directamente a través del alma de quienes lo miraban. Pero lo que más la impactó no fue su apariencia física, sino la forma en que caminaba. A pesar de las cadenas, a pesar de estar rodeado de enemigos armados, Aiyana se movía como si fuera él quien tuviera el control de la situación. No había rastro de derrota en su postura, ninguna señal de que su espíritu hubiera sido quebrado por la captura. Era como ver a un águila enjaulada que seguía siendo rey del cielo en su corazón. «Este es su problema ahora», anunció el capitán Moreno mientras empujaba al prisionero hacia la pequeña casa de Paloma. «Tiene órdenes de mantenerlo vivo y domesticado. Si causa problemas, si intenta escapar, si siquiera la mira mal, nos avisa inmediatamente». Sus palabras llevaban una amenaza apenas velada que hizo que la piel de Paloma se erizara. Aiyana levantó la vista hacia ella por primera vez, y cuando sus ojos se encontraron, Paloma sintió una descarga eléctrica que la recorrió de pies a cabeza. No era atracción, al menos no todavía. Era algo más profundo y primitivo. El reconocimiento instantáneo entre dos almas que habían sido marcadas por el sufrimiento de maneras diferentes, pero igualmente profundas. «¿Esta es la mujer mexicana que va a civilizarme?», preguntó Aiyana en un español sorprendentemente claro, aunque teñido con un acento que hacía que cada palabra sonara como música extraña. Su voz era grave, controlada, pero Paloma pudo detectar una nota de ironía que sugería que encontraba todo el arreglo tan absurdo como ella. El capitán desencadenó sus muñecas, pero dejó las cadenas en los tobillos. «Puede moverse por la casa, pero no puede salir sin supervisión. Señora Herrera, espero que entienda la responsabilidad que ha aceptado. Este hombre es un guerrero peligroso. No se deje engañar por ninguna muestra de docilidad». Cuando los soldados se marcharon, dejando una nube de polvo en su despertar, Paloma y Aiyana se quedaron solos en el pequeño patio de la casa. El silencio se extendió entre ellos como un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. Ella lo estudió mientras él examinaba su nuevo entorno con ojos que no perdían detalle, como si estuviera memorizando cada posible ruta de escape. «Supongo que debo darte la bienvenida a mi hogar», dijo Paloma finalmente, sorprendiéndose por lo firme que sonaba su voz. «Aunque imagino que esto no es exactamente una visita social». Aiyana se volvió hacia ella con una expresión